Sabéis que ASPAU somos una asociación de familias y que todo esto lo hacemos desde nuestro propio voluntariado. Somos los padres los que organizamos como buenamente podemos. Entonces, por favor, disculpad los fallos que podáis encontrar. Antes de darle paso a María José, quería explicaros las botellitas, las botellitas, ¿vale? Hemos puesto un mensaje en una botella para cada uno de vosotros, un mensaje distinto para cada uno de vosotros. ¿Qué nos gustaría que aquellos que tenéis presencia en redes sociales lo tuiteéis, compartáis, podéis hacer una foto, podéis hacer lo que queráis? ¿Por qué? Pues porque lo que queremos es tener visibilidad para las personas con TEA, ¿vale? Hemos rescatado mensajes, sobre todo intentando tener en cuenta personas con TEA que sí que están en redes sociales, que sí que, y un poco conforme a lo que ellos muchas veces manifiestan, dirigido la mayoría de las veces a profesionales que sabemos que sois la mayoría de los que venís aquí, pero también a familias. Entonces, podéis abrir cuando queráis la botellita, podéis mandar ahora, luego, en el momento que sea, utilizando el hashtag que está escrito, o el de la jornada ASPAU, o mensaje TEA. Y ¿a que estabais intrigados? ¿A que os apetecía abrir la botella? Pues ese es el chip para el aprendizaje, ese es el chip para la atención. Ese chip lo tenemos todos, lo tenemos nosotros y lo tienen los niños y lo tienen los niños con TEA. Entonces, llevaros esa emoción del momento de que pone aquí, que me están presentando, esto no me lo esperaba, y trasladadlo en vuestro día a día. Bueno, y ahora ya, que ya sabéis lo que podéis hacer con las botellitas, voy a presentar, bueno, no hace falta mucho para presentar a María José más, porque tiene mucha presencia en redes sociales, podríamos llamarla influencer, neuropediatra influencer, pero sobre todo como divulgadora. Como divulgadora yo creo que sí que es un referente en el mundo del TEA y en el mundo de la neuropediatría en general. Os invito a los que no lo hagáis, que la sigáis en redes sociales y su blog, neuropediatra.org, súper interesante siempre. No me voy a extender en el currículum, que aunque está con letra muy pequeñita, lo tenéis en la libreta, porque yo creo que lo que queremos todos es escucharla, que nos cuente lo que ella considere, porque cualquier cosa de la que hable nos va a parecer súper interesante. Así que no me enrollo más. Os dejo con María José más. Muchísimas gracias, Rocío, y a toda la organización de ASPAU, a toda la Junta y a toda la... ¿No se oye? Bueno, sí. Hola. Pues hola. ¿Ahora sí? ¿Tampoco? Tienes que hablar tú, que yo no se me oye. A ver, ¿ahora? ¿Ahora? ¿Hola? ¿Hola? Uy, es que hay que hacer así mucho, ¿no? ¿Hola? ¿Tampoco? ¿Ahora? ¿Ahora? Vale. Bueno, pues buenos días. ¿Tampoco? A ver, probando. ¿Sí? A ver, ¿ahora? ¿Mejor? Bueno. Buenos días. Decía que muchas gracias a la Junta de ASPAU y a todos los socios por invitarme a estas jornadas. La verdad que me hace mucha ilusión estar aquí porque es una asociación que sigo desde el principio que estoy en redes, porque siempre aporta mucha información y me gusta la sensibilidad que tenéis como grupo de personas. Entonces, bueno, yo la verdad es que la charla que os traigo hoy, pues no sé, a veces hago cosas arriesgadas y hoy es un día de esos. Está pensada para que todo el mundo la entienda, pero realmente es una charla un poco técnica. ¿Qué pretendo con la charla que os voy a dar hoy? Pues lo que pretendo básicamente es que comprendamos mejor, para poder desmitificar esas cosas que todavía se dicen, pues que el autismo es un trastorno orgánico, que muchas de las manifestaciones que tiene
pueden explicarse por algunas de las alteraciones que conocemos, que no son todas, ni muchísimo menos, que la gran dificultad en la atención a los trastornos del neurodesarrollo en general y del autismo en particular es el desconocimiento del mecanismo de enfermedad. Bueno, no es que sea una enfermedad, pero lo llamamos así de forma técnica, el desconocimiento de la fisiopatología, de la manera en la que se forma el cerebro de una forma diversa y entender esto, que es el gran reto que tenemos las personas que nos dedicamos. Yo soy clínico, no soy investigadora, pero desde la clínica también se pueden ver muchas cosas y desde la ciencia básica hay que hacer una gran investigación en esto y esto está muy limitado. Y por eso desconocemos mucho. También desconocemos mucho del cerebro neurotípico, entonces todo se dificulta. El objetivo de la charla es un poco este, intentar ver, sin dar grandes tochos técnicos, porque tampoco sabría, sino intentar ver un poquito cómo está el estado de la cuestión en cuanto al conocimiento de lo que tenemos de lo que es el TEA y los trastornos en el espectro del autismo. Entonces, bueno, para empezar, pues os diría que el cerebro, ¿no?, que es quizá nuestro órgano más querido, Woody Allen decía que era el segundo, perdonad, soy un poco chistosa, es un órgano que está presente solamente en aquellos seres vivos que tienen capacidad de desplazamiento. Los seres vivos que no tienen capacidad de desplazamiento, por supuesto pluricelulares, no necesitan un cerebro, porque el cerebro lo que nos sirve es para adaptarnos al medio en el que nos encontramos. ¿Qué es lo que hace el cerebro? El cerebro toma la información del ambiente y de nuestro medio interno y las combina y las pone en contacto una con otra. De manera que, por ejemplo, cuando nos desplazamos y vamos andando por la calle y no vamos mirando el móvil y hay un obstáculo, pues lo vemos y no nos chocamos. Y adaptamos nuestro momento de caminar, nuestra forma de caminar, a otra para no caernos. O, por ejemplo, si estamos en un día muy caluroso y hemos sudado mucho porque hacía mucho calor, hay unos receptores en el interior de nuestro cuerpo que le van a decir al cerebro, mira, te ha bajado el agua en la sangre y el sodio está muy alto, tienes sed. Y esa información, tienes sed, va a hacer que nos vayamos a buscar agua. Es decir, el entorno exterior y el interior están interconectados y un poco son los que determinan la conducta que tenemos todos, ¿vale? Por lo tanto, el cerebro sirve para adaptarnos al momento y al lugar en el que nos encontramos. Nos sirven para adaptarnos aquí, a nuestra situación geográfica y ahora, a nuestro momento histórico actual, ¿vale? De manera que en esta adaptación, que surge ya desde los primeros momentos de vida, desde la concepción hasta el adulto, ¿cómo es posible que se produzca esta gran complejidad? Porque os imagináis que esto que os pongo así de forma tan simple, pues es en realidad una complejidad de mecanismos muy grande, ¿no? ¿Cómo es posible que desde el nacimiento, desde la concepción hasta la edad adulta, todas estas adaptaciones se vayan produciendo? Bueno, pues esto es posible porque está el neurodesarrollo, que el neurodesarrollo, que ya sé que muchos lo sabéis, es un proceso dinámico de crecimiento anatómico y funcional de nuestro sistema nervioso central. Anatómico porque aumenta de tamaño, ¿vale? Nacemos con un perímetro craneal aproximado de 34 centímetros de media, un peso del cerebro de unos 350 gramos al nacimiento. A los 3 años, ese perímetro craneal, es decir, el volumen del cráneo, ha aumentado en 16 centímetros de perímetro craneal y el peso casi se ha cuadruplicado. Pesa 1.150 gramos. Y en un adulto, el perímetro craneal son 56 centímetros y el peso es 1.300 gramos, más o menos, ¿no? Estos son de media. Entonces, claro, ¿qué es lo que notamos aquí? Que en esos primeros años de vida, el volumen cerebral y el peso del cerebro aumenta enormemente. Y eso debe de ser por alguna razón, porque estamos diciendo que el cerebro sirve para adaptarse. Y lo siguiente que podemos ver es que hay unas habilidades que acompañan a este crecimiento y que van surgiendo más o menos a las mismas edades
y que la observación de estas habilidades nos permite hablar de etapas del neurodesarrollo. Un poco yo, desde el atrevimiento, pues las he dividido en 4 fases, el neurodesarrollo. El primero, en la primera etapa, lo que habría es una generación de fichas, generación de elementos básicos, que sería la generación de neuronas y de las estructuras que las acompañan. En el primer trimestre del embarazo ya nos vamos a dotar con prácticamente todas las neuronas que vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida, que no son pocas. 86.000 millones de neuronas. 86.000 millones de neuronas, si tú te asomas una noche de verano y ves algo de la Vía Láctea, tú estás viendo ahí más o menos 4.000 millones de estrellas, del trozo que se ve de la Vía Láctea. Esto ya nos da una idea de la magnitud del tamaño. Después, claro que se siguen formando neuronas. Incluso hay ahora, desde los años 80 se sabe que en el cerebro adulto se generan neuronas. ¿Pero cuántas se generan? Venga, seamos generosos. ¿10 millones al año? No creo. ¿Pero y qué? Comparado con 86.000 millones, está claro que la función de esas nuevas neuronas en el adulto, si realmente se produce, como están diciendo, que seguramente sí, para esto que estamos hablando hoy no tiene ningún valor. Servirá para seguramente funciones de mantenimiento del sistema, pero no, comparado con 86.000 millones de neuronas, es que no hay ningún momento de nuestra vida en el que vayamos a tener esa génesis tan importante. En la segunda etapa, lo que van a hacer estas neuronas es conectarse entre sí para formar los circuitos básicos que necesitamos para hacer cualquier cosa de las que estamos haciendo ahora mismo. Tomar notas, escuchar, coordinar la mirada con la vista y la mano, con el oído y la mano, quiero decir. Y eso lo hace a una velocidad asombrosa. Entre 700 y 1000 nuevas conexiones por segundo. Y eso sería el fenómeno mayoritario que sucede en la siguiente etapa del neurodesarrollo. Por supuesto que estamos haciendo conexiones aquí todos los adultos que estamos, pero no a esa velocidad. ¿Por qué? Porque si no nos crecería el cerebro, como he explicado en las primeras etapas, a una velocidad enorme y no nos cabría en esta sala, ¿vale? ¿Qué etapa viene después? Pues bueno, esa etapa después se va a completar, toda esa formación de sinapsis, que es la unión entre los neuronas, como sabéis, se llama sinapsis, se va a ir completando a lo largo de la siguiente etapa hasta formar 900 billones de conexiones, que también es una cifra inabarcable. Se calcula más o menos que cada neurona se conecta con otras 100.000. Y lo siguiente que va a pasar, por fin, es que esas conexiones se van a estabilizar, se van a rodear de una sustancia que se llama mielina y se van a quedar más o menos fijas. No son fijas, van a ir cambiando también a lo largo de nuestra vida, pero una conexión mielinizada es mucho más difícil que cambie su estructura que una que está sin mielinizar. Coincidiendo con estos fenómenos biológicos, que sería lo subyacente, observamos clínicamente pues, que la primera etapa le podríamos llamar etapa anatómica, porque es en la que se forman las estructuras básicas anatómicas del cerebro. La segunda etapa, que sucede después, podría ser la etapa motora, porque lo que predomina, los fenómenos que vemos predominantes durante este crecimiento, son los fenómenos, los aprendizajes motores. Caminar, hacer la pinza, hablar. Hablar es un fenómeno motor. Otra cosa es el lenguaje, que sería lo que predomina en la siguiente etapa, que es una etapa en la que lo que hay es el aprendizaje del entorno. Y para eso necesitamos el lenguaje, para poder reflexionar sobre lo que estamos viendo, darle nombre, darle una idea, poder abstraer y con eso también comunicarnos. Pero el lenguaje no es importante solo para comunicarse, sino que es muy importante para el autoconocimiento, el conocimiento del entorno y la reflexión. Y la última etapa sería la etapa en la que yo he llamado de la identidad, y lo que haces es, digamos que esos circuitos que has mielinizado son los que has ido escogiendo a lo largo de tu vida como aquello que prefieres para ser de adulto, ¿vale? Pues seguramente en la sala hay muchos docentes, pues tendrán un circuitaje que han ido formando en su juventud y adolescencia y posterior, que les permite saber enseguida si un alumno tiene un problema o no. Cuando llevan mucho tiempo trabajando, esos circuitos han ido cada vez más reforzándose más y enseguida reconocen pues una dispraxia porque hay mala letra, una disgrafía, o reconocen
una dislexia, o reconocen un alumno que va todo bien y que ven que enseguida hay un aprendizaje. En cambio, la primera vez que entrasteis en un aula, pues seguramente esto no era así. Teníais muchas dudas y todo, pues lo digo, he cogido el tema docentes porque sé que hay muchos en la sala, pero esto me pasaba a mí cuando empecé a trabajar de médico. Una cosa son los conocimientos teóricos y otra cosa es lo que tú vas adquiriendo a lo largo de tus años de experiencia, que lo que pasa es eso, que tus circuitos más especializados se van reforzando. Bueno, si lo ponemos en edades, cogemos estas etapas y las ponemos en edades, pues la anatómica empezaría en la concepción y acabaría en el momento del nacimiento. La etapa motora, o sensoriomotora si queréis, porque también se produce la formación no la formación, sino el desarrollo de los sentidos, sería del nacimiento hasta los 3 años de edad. Lo que hemos llamado etapa del lenguaje correspondería más o menos a la educación preescolar y primaria, ¿vale? Y por último, la etapa final correspondería a la adolescencia, la maravillosa adolescencia. De los 10 años hasta el adulto sucede la adolescencia. Sin enrollarme mucho, sí me gustaría, porque no es el objeto de la charla, pero creo que es necesario para lo que os voy a explicar después, sí me gustaría desmenuzar un poquito estas etapas. En la etapa anatómica, a su vez, durante el embarazo, podemos distinguir, y también siempre simplificando, podéis imaginaros que todo esto que os cuento es mucho más complejo, pero mi misión, en un sentido divulgativo, es hacerlo simple y comprensible, pero si le preguntáis a un neurocientífico, os profundizará mucho más y matizará mucho más de lo que yo estoy diciendo. Entonces, en el embarazo también podemos hacer como una división simplificada de los 3 trimestres. En el primero es en el que realmente se produce esa génesis, esa formación de neuronas y de otras células que necesita el cerebro. Porque ya os digo que al acabar el primer trimestre, más o menos hacia las 16 semanas de gestación, un poquito más allá del primer trimestre, ya tendremos todas las neuronas que vamos a tener toda la vida. Que sí, que las que se forman en el adulto, que sí, que siempre hay un matiz. Pero para entenderlo, esto va a ser así. En la siguiente etapa, que correspondería más o menos al segundo trimestre, esas neuronas se van a ir colocando en su lugar para formar las estructuras del sistema nervioso central y se hace reconocible. Ya vemos un cerebro con una forma de cerebro y que empieza a parecerse al cerebro más del adulto. Y en la última etapa lo que se produce es un aumento de volumen, lo que se llama una surcación. Cuando una cosa no cabe, ¿qué hacemos? La enrollamos, la plegamos, la doblamos para que nos quepa, ¿no? Te dan un papel, lo tienes que meter en la cartera, lo doblas. Pues en el cerebro pasa lo mismo. Cuando no cabe más, se dobla. Y eso son las circunvoluciones y los surcos, que es lo que sucede sobre todo en el tercer trimestre de gestación. Y como digo, esto acaba en el nacimiento, en que nos encontramos con un cerebro que mide más o menos 34 centímetros de diámetro, de perímetro craneal, y pesa unos 350 gramos de peso. Y después, pues viene la etapa esta que le podemos llamar motora o sensitivo-motora, porque también es en el mismo momento en el que se desarrollan las habilidades motrices, se desarrollan también las habilidades sensoriales. Y aquí lo que sucede básicamente es que esas neuronas, que estaban ya todas formadas y ya teníamos un cerebro, las neuronas de la corteza cerebral, las de más abajo no, ya se han formado, empiezan a desarrollar su tamaño, ¿no? Si os fijáis, esto sería esta foto que os traigo aquí, la de vuestra izquierda sería la de un recién nacido y la de vuestra derecha, el mismo recién nacido 4 semanas después. La diferencia es que la primera neurona, yo es que soy de Tarragona, parece un calçot, ¿no? Los que hayáis comido, ¿no? Y la siguiente, pues ya no sé lo que parece, pero es una cosa llena de pelos, que son las dendritas y los axones, que son las que van a permitir que se produzca esa conectividad que va a empezar a aparecer en esta segunda etapa que hemos llamado motora. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que a medida que vamos haciendo conexión entre esas neuronas, que fijaros en el dibujito de abajo, mira, esta sería a la etapa del recién nacido, al mes, ¿vale? Según va aumentando la edad. Y lo que observamos es que los puntitos negros son los cuerpos neuronales, el calçot. Y si os fijáis aquí y aquí, los puntitos negros son los mismos. Pueden haber aumentado de tamaño, pero no en número. En cambio, sus ramificaciones pues son enormes, cada vez más complejas. Claro, si yo aumento mucho las ramificaciones, ¿qué sucederá en el cerebro? ¿Qué sucederá en el cráneo? ¿Que aumenta de volumen?
necesariamente necesita más sitio, pues tiene que crecer. Y eso es lo que observamos cuando vemos desde fuera el crecimiento. Por eso los neuropediatras o los pediatras se pasan el día midiendo el perímetro cefálico, especialmente los 3 primeros años de vida, ¿vale? Porque lo que sucede es eso, que se forman las dendritas y empiezan a formar estas sinapsis. Y estas, hasta que alcanzará más o menos los 3 años, en el que el perímetro craneal será de unos 50 centímetros de media, y fijaros que el crecimiento es de 16 centímetros. Nunca, jamás, bueno, en el embarazo, pero estamos hablando, simplificando, nuestro cerebro va a crecer en volumen tanto, porque lo que se están formando son los circuitos básicos que vamos a utilizar y necesitar el resto de nuestra vida, y sobre los que se construirán los demás. Os traigo aquí un vídeo que me gusta mucho, que es, no es humano, es un pez cebra, pero esto es el desarrollo del sistema sensorial del pez cebra, y es un time-lapse de 16 horas. Y lo voy a poner para que, no sé si se ve bien al fondo, hay mucha luz a lo mejor en el escenario, no sé, pero lo voy a poner para que veáis en un poquito de tiempo lo de las 700 a 1000 nuevas conexiones por segundo, lo que significa. Si os dais cuenta, el tubito sería como el tubo neural y no aparecen más neuronas. Las redonditas que hay son las cabecitas de las neuronas. El núcleo, no el núcleo, el cuerpo. Y lo que crece son las dendritas. ¿Qué es lo que está pasando? Que no había nada. Y de repente se está formando todo este circuitaje, toda esta corteza. Esto es un pez cebra, pero podemos hacer la extrapolación a lo que debe de ser, que evidentemente nadie lo ha visto porque no podemos hacer esto a día de hoy sin hacer daño al niño y no lo vamos a hacer, pero fijaros, se ha formado prácticamente una corteza cerebral, ¿vale? Y eso es lo que sucede en esos 3 primeros años. ¿Y qué observamos a nivel de habilidades? ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos que tiene una marcha autónoma, ¿no? Domina la postura, cada vez domina más su cuerpo y camina solito, más o menos, a los 3 años, bueno, a los 3 años seguro. Hace la pinza manual, ha adquirido la capacidad humana de oponer el pulgar a cualquier otro dedo, habla. Otra cosa es que entienda lo que dice, porque con 3 años, pues no, pues todos vemos, no sé, todos hemos visto resucitar a la pantera rosa cuando la atropellaba un coche y a nadie nos ha llamado la atención. Nos ha parecido la cosa más normal del mundo a los 3 años, ¿no? Después no, pero en esa edad, entonces, habla y comprende el mundo, pero lo comprende de una forma sencilla. Y otra cosa importante, que es lo que distingue el habla del lenguaje, pocas personas tienen recuerdos anteriores a los 3 años. Es muy difícil, porque aunque hay habla, no hay lenguaje. ¿Vale? Y lo último que aparece es la contención de esfínteres, que también es una habilidad motora. Necesitamos comprender para poder aguantar los esfínteres, ¿no? Bueno, y con eso habríamos acabado la etapa motora y pasaríamos a la etapa del lenguaje, que desde un punto de vista biológico es mucho más tranquila, porque aunque sigue creciendo la corteza cerebral, ya no lo hace a esa velocidad enorme que lo hacía en los 3 primeros años, puesto que el aumento de volumen cerebral es muchísimo más modesto. El perímetro craneal aumenta solamente unos 3 centímetros, aunque sí que sigue habiendo ese aumento de grosor. Lo que pasa es que hay zonas de la corteza va madurando de atrás a adelante y de arriba y de abajo a arriba, ¿vale? Es decir, lo último que se forman estas conexiones es en las partes más altas y en las partes más anteriores del cerebro. Y eso sucede entre los 3 y los 10 años, que lo que hacemos es adquirir el lenguaje y el conocimiento que nos permite entender nuestro entorno de una forma infantil. Pero un niño de 10 años no razona igual que uno de 3, ni uno de 6, ni uno de 4. Hay unas diferencias aquí, ¿no? Y lo que estamos haciendo es eso. Entonces, y culmina a los 10 años con un perímetro craneal más o menos de 53 centímetros, que nadie mida los perímetros craneales, que luego explicaremos, porque esto no es así exactamente. Y lo que vamos observando en este conocimiento del lenguaje, en esta aparición, es que primero aparece el habla. Sobre el habla va apareciendo un vocabulario cada vez más amplio. Este vocabulario evoca ideas. Yo siempre digo que las palabras son como los surcos de las ideas. Son resúmenes de muchas ideas. Si yo digo una palabra que exprese algo concreto, como puede ser la palabra mar evoca una idea muy compleja en realidad. La palabra mar evoca
una gran cantidad de agua, salada, ¿no? Que puede estar embravecido, puede estar en calma. Es decir, es un resumen de muchísimos conocimientos. Y a eso le podemos, y por supuesto hay otros lenguajes, otras formas de comprender ideas. Pues por ejemplo la música también es un lenguaje, el lenguaje musical, o los emojis del móvil, o los signos de la carretera, las señales de tráfico. Esos son también unas formas de entender o de expresar resumidamente una idea. Después aparece la formación de la estructura del lenguaje. Cada idioma tendrá la suya propia, su morfosintaxis, su forma de utilizar correctamente esas palabras. Y otra cosa muy importante para valorar el lenguaje es el juego. El juego es el trabajo de los niños. Sí que es verdad que ir al cole es un trabajo, pero los docentes sabéis muy bien que aquello que se aprende a través del juego no se olvida nunca. Aquello que se aprende a través de una idea divertida no se olvida jamás, porque las emociones contribuyen al aprendizaje, son muy importantes para el aprendizaje. Y el juego es una forma en la que el niño pone ensaya todo aquello que ha ido aprendiendo de sus adultos y lo prueba. Le permite autonomía personal y le permite interaccionar con otros niños, relacionarse con otros niños, generar jerarquías. Por eso el juego libre también es muy importante, que se peleen un poco entre ellos, no pasa nada, ¿no? Así también aprenden a ver cuáles son sus capacidades, en qué se les da mejor, ¿no? Habrá quien será mediador, habrá quien será líder, habrá quien preferirá obedecer pero por detrás hará no sé qué, ¿no? Entonces, un poquito el juego es eso. Y bueno, pues con esto más o menos habríamos acabado la etapa del lenguaje y entraríamos en la maravillosa adolescencia, en la que, como todos sabéis muy bien, bueno, primero que el crecimiento sigue siendo muy moderado, porque aquí el crecimiento ya no se produce porque se forme más corteza ni más circuitos. Ahora mismo todos estamos formando algún circuito nuevo, ¿vale? Pero lo que estoy diciendo es que cada etapa hay una cosa que predomina o que resalta por encima de las demás. Aquí, pues claro, lo que pasa es que la hipófisis empieza a emitir hormonas y lo primero que vemos es que aparecen pues, los cambios propios de la madurez sexual, los pelos, básicamente. ¿Eh? Y a nivel cerebral, lo que se produce es lo contrario de lo que había ido pasando hasta ahora. Aquellos circuitos, aquellas cosas que utilice mucho el adolescente van a mielinizarse mejor y van a prevalecer a lo largo de toda la vida. Aquello que no se utilice se desaparece. Desaparece la sinapsis. Porque sois docentes, pero suelo preguntar la capital de Mozambique, claro, nadie la sabe. Muy bien. Ahí se ha notado. ¿Vale? Pero bueno, yo la sé porque hago el chiste, pero vamos. Da igual. O otra cosa que me preguntéis y no tendré ni idea. ¿Por qué? Porque eso no sirve para mi trabajo y si no he estado nunca en Mozambique, pues no me sé la capital, ¿no? Y es un poco lo que pasa en la adolescencia, que se pierde, lo habéis oído todos, ¿no? Ha dicho Maputo, por si alguien... Se pierde. ¿Y por qué se pierde? Porque sucede una cosa, ¿veis? Si cogemos la corteza de un recién nacido, de un niño de más o menos 6 años, con toda su complejidad, y vamos a la de un adolescente, lo que vemos es que ha perdido ramas esta corteza. Porque ha sucedido un fenómeno muy importante que se llama la poda sináptica, que ya sé que sabéis que a los 18 meses también sucede, que luego hablamos de eso también, pero aquí es como más relevante porque el cambio es más obvio, ¿vale? Y lo que pasa es que hay una mielinización que sucede todo el tiempo, pero es muy marcada, al final de los 3 años hay una mielinización muy marcada, a los 7 hay otra muy marcada y a la adolescencia surge la siguiente, porque esos circuitos que cada vez usamos más se consolidan. Bueno, entonces, ¿qué le pasa al cerebro de una persona adolescente? Pues el cerebro de una persona adolescente básicamente lo que pasa es que está luchando entre su sistema límbico, que es el que domina las emociones y ha madurado antes, porque está más profundo, y hemos dicho que lo más profundo madura primero, y surgen la corteza prefrontal, que es lo último que tiene que madurar, que es donde pensamos, analizamos, tomamos decisiones, y eso todavía no funciona. Entonces, ¿cuál es la característica principal del adolescente? Pues que toma malas decisiones. Y aprovechando que parece ser que no hay ningún adolescente en la sala, confesaros a vosotros mismos vuestras malas decisiones de vuestra adolescencia. Yo las tengo muy claras. ¿Vale? Lo que hay es una hiperreactividad, las emociones son todas muy grandes, la paz en el mundo, el chico que me gusta, la chica que me gusta, lo que sea. Eso es una cosa, guau, ¿no? Como a lo bestia, nada te frena, ¿no? Porque no hay nada con que frenarlo, no tenemos el freno todavía desarrollado.
Y entonces además aparecen las hormonas sexuales, que sirven para lo que sirven. Es que ya lo dice el nombre. Entonces eso enloquece todo. Y yo siempre digo, es un chiste fácil, que donde hay hormona no manda neurona. Pero es que es así. Porque luego con la edad uno ya no es adolescente, se vuelve a enamorar y le pasa lo mismo. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro maduro? Pues que se espera de un cerebro maduro que estas dos cosas, lo emocional y lo racional, estén más o menos equilibradas en una balanza y sea un cerebro equilibrado. Bueno, pues todo esto que os he explicado, que ocupa buena parte de la charla, lo que sucede durante todo este tiempo es que interactúan entre sí dos herramientas fundamentales para el neurodesarrollo, que son, evidentemente, la herencia genética y la herencia cultural. La herencia genética es la que nos dice qué podemos hacer los seres humanos. Me gusta esta foto porque no, el padre con rayas horizontales, la madre con rayas verticales y la camiseta del niño con rayas a cuadros. Una forma simple de decir lo que es la herencia humana. En cambio, la herencia cultural nos dice cómo lo podemos hacer. El lenguaje mismo es una forma clara de cómo nuestra herencia biológica, nuestra capacidad de hablar, pues genera 6.000 idiomas diferentes que sepamos o más hay en el mundo. Y son tan variados como los idiomas tipo clic de las tribus de Sudáfrica, que hablan como con unos clics en la garganta, o sea, hablan, pero hacen mucho sonido clic que tiene variantes y no somos capaces ni de diferenciar, porque no nos hemos formado en este lugar del mundo. Pues hasta, yo qué sé, las lenguas orientales, que no tengo ni idea cómo es su estructura, y las lenguas occidentales, que tienen una estructura más o menos similar entre todas, ¿no? Y eso es la diferencia. Todos tenemos la capacidad de hablar, pero cómo hablamos dependerá del lugar en el que hayamos nacido y vivido nuestra primera infancia. Decía Ramón y Cajal que todo hombre puede ser, si se lo propone, lo he puesto en rojo por eso, escultor de su propio cerebro. Y lo que estaba haciendo en Ramón y Cajal es describir lo que es la tercera cualidad necesaria para el neurodesarrollo, que es la plasticidad cerebral, que es todo esto que hemos ido diciendo, de formar circuitos y circuitos que alberguen conocimiento. Entonces, la capacidad de retener la experiencia, los aprendizajes, modifica la estructura cerebral, de manera que en esta sala, aunque alguien tenga un hermano gemelo idéntico, no hay dos cerebros iguales. Es imposible. ¿Vale? ¿Y qué pasa con esta plasticidad? Pues que en el recién nacido es máxima y va descendiendo con la edad, pero nunca desaparece, porque si nosotros ahora nos vamos a vivir a Sudáfrica y tenemos que aprender el idioma este de los clics, pues lo podremos aprender con mucho más esfuerzo, pero lo podremos aprender. Y quedará un poco deficiente porque nunca pareceremos un nativo, pero lo podremos aprender. ¿Vale? Porque lo que pasa es que esas capacidades humanas, en los primeros años de vida, pues van desarrollándose en un contexto cultural concreto que hace que sea mucho más eficaz el desarrollo de estas habilidades, ¿no? Otro ejemplo sería comer con palillos o pintar con pincel o boli. O lo que está pasando ahora mismo, escribir con la mano o escribir en un teclado. Eso es un cambio cultural, que nos guste o no, va a pasar. Ya había antes escribas y cosas de estas que escribían en tablillas y no pasó nada. ¿Vale? Es una reflexión para otro día. Bueno, entonces, pero lo que quiero que quede claro es que el neurodesarrollo, la herencia, la plasticidad y la habilidad cultural son cosas que van juntas. ¿Qué pesa más, la herencia o pesa más lo cultural? Pues no podemos hablar hoy en día de que haya una cosa que pese más que otra. Hoy en día el neurodesarrollo se entiende como una combinación ineludible de ambas cosas. Si miramos aquellos factores que pueden interferir en el desarrollo o que propician el neurodesarrollo, hay unos factores biológicos claros, pues que pueden ser endógenos de la persona, la genética, o puede ser que haya tenido un accidente, una infección, algo tóxico que haya interrumpido este neurodesarrollo, y factores socioculturales, que pueden ser desde la elección de pareja. Hay comunidades muy cerradas en las que es difícil salir para encontrar pareja, y entonces te vas a acabar casando con tu primo segundo, ¿no? Y otras en las que no, el acceso a la sanidad, el acceso a la docencia, todo eso es muy importante para el desarrollo y lo hace de una forma directa y, como os comentaba, de una forma indirecta, porque si tú te casas con tu primo estás modificando directamente tus genes, tu posibilidad de variabilidad genética.
Y si tú no tienes acceso a los servicios sanitarios o no tienes acceso a una educación reglada, estás modificando tu futuro en cuanto a tus capacidades finales, ¿vale? Es decir, que son absolutamente indisociables la acción entre lo que es el medio y la expresión genética. Y eso hace que la cognición, de ese fruto, de esa estructura cerebral que se ha formado, surgirá una forma particular y única de cognición, ¿no? Yo cuando estudiaba filosofía en el bachillerato siempre pensaba, una tontería muy grande, que seguro que, perdón, no os llamo tontos, pero seguro que muchos hemos pensado, ¿cómo sé cómo ve el otro el color verde o el color rojo? Esto es algo imposible, yo no lo sé. Confío que lo ve igual que yo, pero... ¿Vale? Entonces, es una cognición única. Y esa cognición única lleva a una conducta única. ¿Y qué es lo que pasa, ¿no? Hablando de genes un poco más. Pues bueno, hacia el 2003 de este siglo, el año 2003, se consiguió por fin vislumbrar todo el genoma humano. Y lo que hemos descubierto es que hay entre 20.000 y 30.000 genes. Tampoco son tantos, ¿no? 86.000 millones de neuronas. No sé. ¿Y qué pasa con esos genes? Pues resulta que solamente el 0,1% de todos esos genes son exclusivos de cada uno de nosotros. En cambio, compartimos el 99,9%. Mirad al compañero, a ver en qué le encontráis parecido. Y solo os diferenciáis en un 0,1%. Esto no puede ser solo genética, ¿no? Ya no solo por el aspecto físico, sino por cómo es. Si lo conocéis, si tenéis, ¿no? Sois muy diferentes seguramente, la manera en que abordáis las cosas es distinta. ¿Y eso por qué pasa? Pues bueno, pues resulta que, nada, esto es un poquito de repaso que sabéis de sobra. En la célula tenemos el núcleo, en el núcleo están los cromosomas, que nunca están así. Normalmente están enredados en una cosa que se llama cromatina, porque es como necesita para funcionar. El cromosoma es como el cajón del ADN. El ADN está doblado, una vez más, dentro de un cromosoma. Pero claro, si quiero elaborar una proteína y necesito la información del ADN, necesito que esté desplegado. Y está desplegado en una estructura que se llama cromatina. Y está así casi todo el tiempo. Solamente está compactado en un cajón llamado cromosoma cuando la célula se va a duplicar. Si no, no lo necesita. Y al final, si vamos tirando de esa hebra de la cromatina y vamos mirándola cada vez a un microscopio, encontramos al final la estructura del ADN, la famosa estructura del ADN, que es una doble hélice, ¿no? Como descubrieron Watson y Crick, que está formada por unas bases que a nivel estructural son como un puzzle. Solo encajan entre sí ciertas bases, la adenina con la timina y la guanina con la citosina, ¿no? Esto lo recordaréis seguramente y lo sabréis a lo mejor perfectamente. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que aquí podemos diferenciar dos cosas. Cuando nos hablan de genética, una cosa es el cariotipo, que es contar el número de genes que tenemos, de genes de cromosomas que tenemos, y la otra cosa son los genes, que hemos dicho que había entre 20 y 30.000. Y para ver eso hay que hacer técnicas de genética molecular y otras técnicas más complejas y más modernas. Que tenemos 46 cromosomas es algo que se descubrió gracias a un científico que estaba adscrito a la unidad del CSIC de Zaragoza en 1944. Si fuéramos americanos tendríamos 2.000 películas sobre este hombre, pero como no, pues no. Y encima ni siquiera nació aquí, yo creo que ni hablaba bien español, porque se llamaba Joe Hintyo. Os podéis imaginar que era un poquito indonesio, ¿vale? Pero era indonesio raro, porque Indonesia, cuando nació él, no era Indonesia, era China. Luego era Holanda, luego un lío, una cosa. Entonces hay que... ¿Vale? Esto lo traigo a colación por el tema que os estoy diciendo todo el rato de herencia y cultura, ¿vale? ¿Qué pasa cuando nos queremos reproducir? Que tenemos que formar gametos que tengan la mitad de nuestra dotación genética, si no cada generación tendría, pues 46 por 2, no me hagáis cálculo mental que suspendo, y así, ¿no? Entonces, pues hacemos los gametos que tienen la mitad de cantidad. ¿Pero qué pasa con los gametos? Pues que si fueran siempre iguales, si todos los gametos fueran idénticos, todos nuestros hermanos seríamos iguales. No puede ser. Hay una cosa que se llama recombinación meiótica, que es que antes de que se produzca la división final de los gametos, entre sí, como tenemos dos pares de cromosomas, de cada par de cromosoma, cada gameto se ha recombinado como le ha dado la gana. Se ha llevado la mitad para un lado y la mitad para otro. Y diráis, ¿todo esto para qué nos lo estás contando? Bueno, ya lo veréis.
Y después, pues claro, ¿de qué rollo nos estás metiendo? Nos has prometido hablar del cerebro del autismo, madre mía. Y luego, pues claro, eso le ha pasado también a la otra persona, al otro progenitor. Ha hecho lo mismo. Entonces aquí las variabilidades son infinitas. Además, encuéntrate con tu progenitor. En ese mundo con tanta gente, con tantos millones de neuronas. Bueno, y aquí también pasa que también la expresión genética celular también está modificada por el ambiente, de la misma manera en que lo hemos explicado antes. Si yo estoy estresada porque, yo qué sé, porque me peleo con mi pareja, pues resulta que voy a tener más niveles de cortisol, más adrenalina, voy a estar mal. Y eso va a influir en qué genes se van a expresar en cada momento. ¿Vale? O al revés, si estoy aburrida, si estoy deprimida o si estoy... también va a tener una expresión genética diferente. Y eso va a modificar también el ambiente celular. Entonces, la cosa pues ya vemos que no está tan sencilla, ¿no? Y además, para acabar de arreglarlo, sabemos que el ADN sirve para formar cosas, para generar elementos estructurales y esos elementos estructurales a su vez pues gastan energía. Y eso es lo que llamamos metabolismo. El ADN contiene la información para sintetizar proteínas. Pero si os pregunto qué es un gen, no me contestéis. Lo clásico es decir, un gen es la mínima unidad de ADN que codifica una proteína, ¿no? Esto más o menos nos suena a todos del bachiller. Pues no, esto ya no es así. ¿Por qué? Porque cuanto más sabemos del ADN, más vemos la importancia del ARN, que es lo que está en medio. ¿Os acordáis? El ARN lo que hace es leer el ADN y permitir que ese ADN se transforme en una proteína. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues que el ARN tiene muchísimas nombres, el mensajero, el recombinante, el transferente, el transcriptor, hay muchísimos. Y todos ellos contribuyen a la formación de esta proteína, son reguladores de ese ADN. Y encima, para acabar de fastidiar el asunto, dicen, pues vale, ya lo he entendido. Pues no, resulta que una misma proteína puede tener distintos códigos de ADN para su síntesis. Es decir, distintos códigos de ADN sintetizan la misma proteína. Con lo cual nos ha fastidiado la definición y ya no podemos decir que un gen es la parte mínima de ADN que codifica una proteína. ¿Vale? Entonces, ¿qué es un gen? Pues mira, vamos a hacer más fácil. Es una unidad mínima de función genética que puede heredarse. Puede ser que sea para producir una proteína, puede ser que sea para regular una producción proteica, puede ser que sea para regular una función energética. ¿Vale? Y entonces, pues hay muchos tipos de genes, que es esto que os estoy diciendo. Unos que llevan la información, dijéramos, que va a definir la proteína que codificas, otros que simplemente son reguladores, otros que se llaman no funcionantes, que son pseudogenes. No nos queda muy claro qué son. Pero esto es fácil de entender, ¿no? Si todas las células tienen el mismo ADN y resulta que una tiene forma de neurona, la otra tiene forma de glóbulo rojo, los glóbulos rojos no tienen ADN, ya os he pillado, glóbulo blanco, o músculo o piel, pero todas tienen el mismo ADN, pues volvemos a lo que decíamos antes. Debe ser que la expresión de ese ADN es más importante que el ADN en sí, o tan importante como el ADN en sí. ¿Qué es lo que pasa? Que un gen solamente se expresa cuando lo necesito, porque eso se llama ahorro. Si yo no necesito una cosa, no me gasto el dinero, ¿no? Bueno, a veces sí, pero intento no. Entonces, un gen se expresa cuando se necesita el producto y eso va a depender pues, de todo lo que estamos diciendo, del medio interno, del ambiente celular, de la función celular de cada célula, ¿vale? Y además, para acabar de complicar la cosa, si os digo que cada célula es diferente, evidentemente la función de cada célula es diferente. Tenemos un hígado, tenemos un estómago, un cerebro, una pierna, un músculo, y cada célula tendrá una función diferente y tendrá una expresión diferente. Y es más, hay personas que tienen células que tienen distintos ADNs en cada sitio. Y ahora se ha visto que incluso el ADN mitocondrial, que no voy a entrar, también puedes tener 3 o 4, siendo tú de la misma madre. ¡Guau! Entonces, al final, ¿qué es todo esto del genotipo y tal? Pues es el grupo, el conjunto de células que tenemos con el ADN que tenemos dentro, ¿vale? Y a eso le llamamos genotipo de una persona. El conjunto de todas nuestras células con cada una su ADN le llamamos genotipo. Pero es que esto es Tarragona, qué bonita es. ¿No lo habéis visto nunca? Tenéis que ir un día. Pues claro, yo soy de Tarragona y tiene unas peculiaridades, es igual, no las cuento porque si no, hacemos otra charla. Pero tiene un ambiente concreto y en ese ambiente concreto, junto con mi genotipo, pues mira, mi fenotipo, aquí me tenéis, ¿vale?
Porque el fenotipo es el aspecto y la función externa de una persona. Pero no es tan fácil, porque esto es una definición así como muy rocambolesca. ¿Qué contribuye aquí? Pues por un lado, para el fenotipo, contribuye la acción directa del gen. Tengo los ojos de un color, tengo una estatura, porque genéticamente hay ciertas cosas que vienen marcadas por ahí, pero si no me hubieran dado de comer, y a lo mejor el color de mis ojos es por la interacción entre varios genes. Y esa interacción entre genes y la interacción con el ambiente es lo que llamamos epigenética, que es como aquellas funciones que no dependen de la acción propia del gen, ¿vale? O sea, este gen sirve para que te determine el color de los ojos, pero resulta que viene otro que también influye y te cambia el color de los ojos. Pues la interacción entre esos dos genes es epigenética, ¿vale? He cogido el color de los ojos, mal ejemplo, la piel, pero si me voy al sol me bronceo, pues también es epigenética, ¿vale? ¿Y esto qué tiene que ver con la conducta? Fíjate que todavía no he empezado a hablar de nada, ¿eh? No me va a dar tiempo. Pues que lo que pasa es que la conducta y todo nuestro fenotipo tiene una cosa que se llama herencia multifactorial, que es justamente esto que os he dicho, la acción directa del gen con la epigenética. Y esta conducta, bueno, pues tiene que ver con que esos 30.000 genes, 20.000 se expresan en el sistema nervioso central. ¿Y qué hacen esos genes que se expresan en el sistema nervioso central? 20.000 genes, 86.000 millones de neuronas, Estoy simplificando mogollón. ¿Qué es lo primero que hacen? Pues lo primero que hacen es que regulan cuántas neuronas se van a formar en cada sitio. Por ejemplo, ¿dónde va a ir cada una de esas neuronas? La migración. Va a regular cómo se van a conectar entre sí, la sinaptogénesis. Va a regular cuándo se activa una neurona y cuándo no se activa una neurona. ¿No? Si yo cierro los ojos, se activarán unas neuronas. Pues os tengo abierto otras porque recibiré una información. Van a regular cómo se comunican entre sí y se cablean formando circuitos. Es decir, esta neurona, ¿por qué se conecta con esta de otro sitio y no con aquella de aquel otro? Pues bien, todo eso es lo que os decía, que da una estructura y función cerebral únicas. Y, por tanto, la percepción del ambiente y la experiencia que esa persona tenga va a ser también individual y personal. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hace el ambiente? Pues modula la expresión de esta conducta. Pero es que, a su vez, la conducta de cada uno modula cómo actúa sobre sí mismo el ambiente. Uy, ya me he liado. A ver, voy a ponerlo. Resulta que el gen determina, de alguna manera, la estructura cerebral, ¿no? Porque nuestra estructura cerebral, aunque sea diferente, si yo hago una resonancia, la capacidad resolutiva que tengo hoy en día, bueno, ya empieza a ser un poco, ya podemos empezar a ver cosas diferentes. Pero en general todos tenemos la misma estructura cerebral. Tenemos una corteza, tenemos una sustancia blanca, tenemos unos tálamos, tenemos un cerebelo, ¿vale? Y eso es igual en todos. Pero si tú vas a mirar a fondo cómo es la formación de sus circuitos, cada uno es distinto. Y lo que hemos dicho que la genética dice el qué, es decir, tenemos corteza, tenemos sustancia blanca, tenemos tálamo, y la herencia cultural nos dice el cómo. Nos va a decir cómo se va a acabar de modular todo esto. Pero es que, a su vez, cómo nos comportemos nosotros también va a influir en el ambiente. ¿Cómo es esto? Pues mira, cogemos un niño y tenemos que hay una influencia activa, que sería aquel niño que es muy hábil para la música, elige de forma activa actividades musicales. O el niño que le gusta mucho pintar, elige de forma activa, porque se le da muy bien, no es que le guste, es que se le da bien. Baila muy bien, pues va a bailar. Uno que baila muy mal, pues intenta no, por ejemplo, yo. Uno que lee muy bien, pues va a leer muy bien. Uno que le cuesta leer, ¿qué va a hacer? Porque le cuesta, va a intentar no leer. Recordad que el cerebro sirve para adaptarnos. Si a mí una cosa me cuesta, ¿vale? Intento no hacerla. Luego, ¿qué va a pasar? Pues que a ese niño que se le da muy bien pintar, sus padres y sus maestros van a decir, oye, que se le da muy bien pintar, pues dale para que pinte. Y es así como la conducta también influye, o sea, el ambiente influye en tu conducta. Si te gusta mucho pintar y no tienes colores, no puedes pintar. Si te gusta mucho leer y no tienes un libro, no puedes leer. O se te da muy bien, más que te gusta. Y luego pasa otra cosa,
que es que, pues bueno, el niño le cuesta mucho... a ver cómo lo explico esto. El niño tiene algún problema o el niño no es muy agraciado. Voy a ser un poquito dura, pero es lo que es, porque hay que conocer esto para entenderlo. Pues ese niño a veces es muy fácil que los niños menos guapos, por naturaleza humana, asumamos que tienen menos capacidades. Y a veces les damos menos oportunidades. Y al revés, estoy poniendo un ejemplo muy simple, el niño que es muy guapo nos parece que es más listo. Y entonces le exigimos más. Y eso también, estamos ahí haciendo una cosa que no pensamos, porque si lo paras a pensar no lo haces, pero cuesta a veces mucho. Y lo digo también como profesional de la atención temprana, que esto es un problema común, ¿vale? Y eso sería una influencia evocativa. Si el niño yo le hago una cosa no me hace caso, pues dejo de hacer caso a ese niño porque no me hace caso. Y al revés, si yo no le hago caso al niño, pues el niño no me hace caso a mí. ¿Vale? Bueno, de todo esto, ¿qué es heredable y qué no? Pues esto ya es más difícil de determinar, porque la heredabilidad es aquello que solo se puede explicar por la presencia de un gen. Pero si con lo que os acabo de decir, especialmente para la conducta, ¿podemos decir que realmente la conducta dependa de un gen? ¿O de dos? Bueno, entonces volviendo al neurodesarrollo, que decíamos que en estas primeras etapas lo que hay es un crecimiento muy grande del perímetro craneal, y en estas primeras etapas lo que hay son muchísimas experiencias nuevas para el niño. Y estas experiencias son las que van a hacer pues, lo que os he dicho ahora, ¿no? Que cada persona sea única. Las experiencias pueden ser positivas y pueden ser negativas. Y todo esto, por lo que os acabo de explicar, entendemos que va a influir en la expresión genética de cada persona. Y cuanto más tempranas sean estas experiencias, cuanto más intensas sean estas experiencias y cuanto más repetitivas en el tiempo sean estas experiencias, mayor será su efecto. Y esto sería la base de la atención temprana. ¿Vale? Cuanto antes lo detecto, pensemos en ese cerebro generando 700 a 1000 nuevas conexiones por segundo. Si yo detecto enseguida que hay un problema y enseguida empiezo a trabajar, de alguna manera, confío, porque tampoco lo sabemos 100%, sí que sabemos que si no hacemos nada, no va a mejorar, pero tampoco sabemos en aquel niño que empezamos a tratar cuánto va a mejorar y cómo va a mejorar, no lo sabemos. Pero si no hacemos nada, sabemos que no va a mejorar. ¿Vale? Entonces, esto un poco es, si no hacemos algo en ese momento en el que se están generando los circuitos básicos, es cuando después va a ser mucho más difícil, creo que se entiende, de ahí todo mi palo que os he metido, el rollo, creo que se entiende que cuando ya están mielinizados la cosa es mucho más difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues este neurodesarrollo sucede siempre que tiene ocasión, siempre va a suceder, aunque esté mal, va a seguir sucediendo. Cuando falla el qué o cuando falla el cómo, pues ese neurodesarrollo se va a ver alterado. Y puede ser que falle el qué y el cómo. Y lo que va a pasar básicamente es que va a surgir un trastorno del neurodesarrollo, que también es una cosa difícil de definir, pero yo una vez más en mi capacidad simplificadora, que a lo mejor no es buena, pero yo creo que ayuda, le llamamos que es un problema vinculado a la formación de circuitos. Eso es un trastorno. ¿Y cuándo puede surgir ese trastorno? Pues en cualquier momento de las etapas que os he dicho. Puede ser que el trastorno surja en la etapa anatómica, en la etapa motora, en la etapa del lenguaje o en la etapa de la identidad. Y eso explica por qué hay patologías como, por ejemplo, la esquizofrenia, que aparece hacia los 20 años, a veces antes, pero en general se debuta hacia los 20 años, y en cambio, hoy en día se empieza a considerar un problema, un trastorno del neurodesarrollo. Porque aparece en las fases finales cuando el cerebro se está mielinizando y debe consolidar ciertos circuitos. No sabemos por qué pasa. Hay una base genética y hay una base ambiental. No todas las personas que tienen esquizofrenia tienen descendientes con esquizofrenia. ¿Vale? Lo pongo como ejemplo de la enfermedad mental más frecuente con base genética. Bueno, entonces, claro, esos circuitos básicos, lo que os decía, no se detiene el neurodesarrollo, con lo cual, cuando hay alguna alteración, pues estos circuitos crecerán alterados. Y es muy importante detectar pronto el problema para tratar la causa, porque a veces puede ser que haya una causa, déficit de hormona tiroidea. Por eso le ponemos al niño, le hacemos a todos los recién nacidos la prueba del talón. Entre otras cosas, se mira que las hormonas tiroideas estén bien. Las hormonas tiroideas son esenciales para el crecimiento cerebral. Pues eso sería una causa fácil de tratar. Hipotiroidismo, hormona tiroidea. Bueno, seguimiento y ver que no pase nada más.
Insisto que simplifico, ¿eh? Pero claro, hay otras cosas que no sabemos la causa, pero lo que sí sabemos es lo que os he dicho antes, hay que hacer estimulación precoz, porque si no esos circuitos siguen alterados. Y aquí es donde voy yo a explicaros una cosa que no es idea mía, ni mucho menos, es de un señor que se llama Myers y que lo publicó en el 2013 en el Lancet, y que es como un concepto antiguo que parecía que se había superado, que no pretendo rescatarlo como concepto en sí, pero sí creo que es importante para entender mejor los trastornos del neurodesarrollo y especialmente el autismo. Jolín, llevo casi una hora de charla y todavía no he empezado a hablar de lo que quería, es broma. Que sería lo que llamamos disfunción cerebral del neurodesarrollo. Independientemente de cuál sea la causa, no me importa, la clínica en todos estos trastornos, incluido el autismo, incluye sintomatología, y hablo así, no porque lo llame enfermedad, sino para entendernos, porque si no, no sé cómo llamarlo, características, no sé, ¿vale? Yo le llamo sintomatología cognitiva. Puede haber alteraciones del lenguaje, en la solución de problemas, en praxias no verbales, en la memoria, en el éxito académico. Va a haber sintomatología motora. Muchos de estos niños tienen dificultades en el movimiento voluntario o tienen temblores, que sería movimiento involuntario, en el tono, tienen un tono bajo, en la fuerza, en los reflejos, la coordinación, la grafomotricidad. También da sintomatología conductual, tienen dificultades para atender, tienen dificultades para controlar sus impulsos, el nivel de actividad, la sociabilidad, la emotividad, estereotipias, alucinaciones. Eso sería una sintomatología conductual. Y además tienen lo que podemos llamar signos. En muchos casos, no en todos, podemos encontrar alteraciones que podemos ver físicamente. Pues una cabeza más grande de lo esperado, más pequeña, una alteración cerebral si hago una resonancia, la presencia de convulsiones, la presencia de anomalías en el electro sin convulsiones. Todo eso me indica que este tipo de trastornos tienen una base orgánica. Y esto es muy importante porque, como sabéis, una de las cosas que más daño ha hecho al autismo fue el mito horroroso de las madres nevera. Es algo tremendo, ¿vale? Entonces, cuando se empezó a detectar que los niños con autismo tenían más riesgo de epilepsia y más alteraciones en el electroencefalograma que los niños neurotípicos, dijeron, y fue un apoyo muy importante a la verdad, que es que no es una... No, claro que el ambiente contribuye, pero ni mucho menos es el origen de todo. Y por eso digo que el ambiente y la experiencia contribuye y va a modificar y actuar sobre todo ello, ¿vale? Bueno, vamos a la genética. ¿Qué pasa en la genética de los trastornos del neurodesarrollo? Pues que con todo el rollo que os he metido, creo que es más fácil ahora entender, por eso os lo he metido, que no hay un gen que determine algo. Ojalá. Es que ni siquiera en el síndrome de Down, que es una cromosomopatía, que tiene 2 veces un cromosoma, las manifestaciones son iguales en todo el mundo. Porque en un cromosoma igual hay, yo qué sé, pues 1000 genes o más. ¿Vale? Entonces, en cada una de estas, esto sería un gráfico de un estudio en concreto, que se miraron unos genes en concreto, y lo que se encontró es que estos genes se asociaban en el TEA, ASD sería espectro autista en inglés, encefalopatía epiléptica, discapacidad intelectual y esquizofrenia. Y si vemos cómo hay un solapamiento de unos genes con otros que hace que las personas con una dificultad en una de estas cosas tengan más posibilidad de tener alguna de las otras. Además, otros estudios también demuestran que con un mismo gen, que son estudios de genes concretos, hay muchos más, estos genes de aquí pueden dar lugar a alteraciones estructurales y alteraciones no estructurales de conducta, de dificultades cognitivas o lo que hemos estado diciendo, ¿no? Y, por ejemplo, estaría el autismo, en este caso concreto, que sería un gen concreto, pero hay muchos más. También hay autismo aquí, estructural. ¿Vale? Y además, a medida que hemos ido avanzando en el conocimiento genético, hemos ido viendo que el número de genes implicados en el autismo aumenta exponencialmente, como muestra esta gráfica. De 1975 a 2015, a medida que vamos mejorando nuestras técnicas de detección genética, vamos encontrando cada vez más genes en relación con el autismo. Y de manera que en 2017, que es lo último que he mirado, mira, hace un año que no lo miro, qué vaga. Hay una base de datos que se llama SFARI, S-F-A-R-I, en la que te permite ver todos los genes que están relacionados con el autismo. Cromosomas afectados, todos.
Número de conexiones entre sí, 2.232. Número de genes, 1.005 en 2017. Que tengan alguna relación. Claro que habrá unos que tendrán una relación muy fuerte, otros una relación más débil. Pero, como hemos dicho, todo esto que estamos diciendo de la genética tan compleja, entonces, bueno, fijaros, llevo ahora sí casi una hora. ¿Qué es un autismo? Bueno, pues si os he dicho que es un trastorno del neurodesarrollo, en el que lo que está afectado necesariamente es el lenguaje, la sociabilidad, y hay unos intereses poco variados y con tendencia a repetirse. Y esas 3 características son las que nos permiten hablar de autismo. Pero además, porque todo el mundo tenemos alguna obsesión, manía, rigidez, ¿no? Yo sí. Todo el mundo tenemos en algún momento alguna dificultad en la comprensión o en la expresión. Y todo el mundo, según en qué situaciones, nos podemos encontrar socialmente incómodos. Pero eso no significa que tengamos un problema. Tenemos un trastorno, mi abuela le llamaba trastorno a un problema. Mira, he tenido no sé qué, he perdido el autobús y se me ha trastornado la tarde. ¿No? Es una frase de señora mayor. Yo ya las empiezo a decir, ¿eh? Pues es un trastorno cuando tiene repercusiones en la salud, en lo académico o en lo social. O en todo. Si no, no. Es una peculiaridad de una persona. Y en concreto el autismo, lo más habitual es que se detecte o se diagnostique hacia los 3 años de edad. Pero en realidad, por todo esto que ya estamos intuyendo, es muy probable que sea desde la concepción. Y nos va a acompañar toda la vida. Pero que os voy a contar yo que vosotros no sepáis. ¿Y por qué le llamamos espectro? Porque a veces el núcleo es el lenguaje, es lo que está más afectado. A veces lo más afectado es otra cosa. Y luego además hay otras características que le pueden acompañar, que son la hipersensibilidad, dificultades en la motricidad, insomnio, dificultades en el aprendizaje, dificultades en la alimentación, que serían también rasgos, características, síntomas, signos que tienen las personas más frecuentemente con autismo. Pero para nada son obligatorias. Es decir, estas, si no están presentes, no niegan el diagnóstico. Y su sola presencia, sin lo demás, no permite hacer un diagnóstico. Es que el niño anda de puntillas. ¿Y? Es que igual tiene autismo, igual no. O es que mi niño tiene autismo, pero no anda de puntillas, no tiene autismo. No. Lo importante son esas 3 características que hemos dicho. Y se llama espectro pues porque unas veces, insisto, el núcleo será el lenguaje, otras el núcleo será pues que tienen más intereses, son muy rígidos, muy restringidos, y en otras el problema más grave será la sociabilidad, las habilidades sociales. Y por eso le llamamos espectro. Y si ponemos esto a lo largo de la vida, estoy otra vez simplificando, ¿vale? Perdonadme que sea tan simple, pero es que si no, ¿cómo explico esto? Por Dios, ¿vale? Pues en las primeras etapas lo que vamos a notar, hemos dicho que es cuando se desarrolla la sensibilidad y la motricidad, pues ya podemos notar que hay alguna alteración motriz o sensorial. Que luego, muchas veces, sobre todo las hipersensibilidades, como bien sabéis, la persona como que se, entre comillas, acostumbra y desaparece o mejora mucho. Esas dificultades en la sensibilidad son las que explican muchas veces los problemas de alimentación y los problemas de insomnio. Y más adelante aparecerá el aprendizaje, dificultades en el aprendizaje cuando vayamos a aprender. Si todavía no tenemos que ir a la escuela, ¿cómo vamos a tener una dificultad del aprendizaje? ¿Vale? Pero en todas las etapas, incluso cuando el diagnóstico se hace tarde, sabemos que si miramos atrás vamos a ver que hay una dificultad en la comunicación, una dificultad en la sociabilidad, intereses repetitivos. Pero bueno, esto que os voy a explicar que no sepáis. Entonces, una de las características del autismo, en el 20% de las personas con autismo, encontramos que, hasta un tercio incluso, ese crecimiento inicial que decíamos que era de 16 centímetros se acelera en un año. Y en vez de tener un perímetro cefálico de 50 a los 3 años, lo tienen a los 2. ¿Significa que todas las personas con este acelerado perímetro cefálico tienen autismo? No. Pero significa que cuando aparece, ni mucho menos. Pero, porque hay una cosa que se llama megacefalia benigna y que tiene estas características. Pero cuando aparece, pues como hablamos de detección precoz, pues hay que estar atentos. ¿Qué es lo que le pasa a las personas con autismo que les pasa esto? Que muchas de ellas frecuentemente se acompaña de una regresión en los aprendizajes que había tenido. Básicamente suele suceder con el lenguaje. Hay una dificultad, hay un lenguaje que estaba más o menos bien para la edad y de pronto observamos que este perímetro craneal se acelera y que el lenguaje se pierde. ¿Y esto cómo lo explico?
hemos dicho que había unos circuitos que se formaban y que se iban creando, pero claro, los circuitos se forman de abajo arriba. Si el circuito que crece por arriba de alguna forma inhibe al de abajo, porque está mal el de arriba y no el de abajo, esto podría ser una de las explicaciones. Hay una cosa que se llama apoptosis o poda de los 18 meses, que es muy parecida a la del adolescente, que si no sucede bien, probablemente da una hiperconectividad, que después veremos, que es lo que hace que aparezca esta regresión. No aparece en todo el mundo, una vez más. Y no todo el mundo que tiene una regresión tiene un diagnóstico de autismo. Pero es otro signo de alarma muy importante al que, como decía antes Concha, es inadmisible decir a ver si madura. Esto es inadmisible siempre. Pero si encima hay una regresión, vamos ya, es que es. ¿Vale? Es un signo de alarma claro. ¿Vale? ¿Y qué pasa a las personas que les ha sucedido esto? Muchas veces recuperan, la mayoría recuperan muy bien su lenguaje, recuperan muy bien. O sea que realmente parece como una cosa muy puntual, otras no. Sigue habiendo rasgos de autismo, pero suelen ser de buen pronóstico. Y a largo plazo su perímetro cefálico, en lugar de seguir siendo grande, es como la media o más bajo. Es decir, primero surge esta aceleración que hemos hablado y después una deceleración. ¿Qué es lo que estamos diciendo que hay? Un trastorno del neurodesarrollo. Una diferencia, una manera diferente del neurodesarrollo. ¿Y a qué puede ser debido esto del autismo? Pues puede ser debido de una forma secundaria a problemas adquiridos que lesionen estos circuitos que se están formando. Los errores innatos del metabolismo, aunque sean genéticos, los llamamos adquiridos porque el metabolismo del niño en la mayoría de casos no empieza a funcionar por sí mismo y el error no se empieza a notar hasta que el niño no está autónomo en el nacimiento, ¿vale? Y es en ese sentido. La aparición de cualquiera de estos síndromes, que seguramente conocéis muy bien, especialmente el síndrome de Phelan-McDermid, es uno de los que más nos ha permitido avanzar en conocer mejor gran parte de la genética del autismo. Y después puede ser que sea secundario a lo más frecuente, que es la prematuridad. La prematuridad, si os acordáis de aquello primero que os he explicado, que en el segundo trimestre lo que hay es una organización y en el tercero un crecimiento de la surcación. Si un niño nace antes de que esos surcos se formen, el ambiente en el que se van a formar es muy diferente. Entonces, aunque no tenga ninguna lesión visible, es muy posible que las condiciones de presión, de temperatura, de nutrientes, de todo, no es que es muy posible, es que es obvio que son distintas intraútero o afuera del útero. Y por eso la prematuridad tiene un alto riesgo, es un factor de riesgo para la aparición del autismo. Y lo más frecuente, de todas maneras, es que sea idiopático, que eso que hoy en día diríamos que tiene una causa que no sabemos cuál es, que en la mayoría de veces encontramos antecedentes familiares también de autismo, encontramos, sin embargo, también antecedentes familiares de trastorno específico del lenguaje, de déficit de atención e hiperactividad, de epilepsia, de otras discapacidades. También puede ser que hemos notado que es más frecuente cuando los progenitores se hacen padres a edades mayores o cuando hay algún teratógeno o alguna cosa en el ambiente que pueda empezar a explicar esto. Pero esto, solo con lo que os he puesto antes, creo que es muy complejo y es muy difícil. Y hay modas, ¿no? Ahora está la moda de la microbiota, pero es que esta moda desaparecerá porque no es plausible, o sea, es plausible, pero no explica todo, ni muchísimo menos. ¿Vale? Simplemente añade más complejidad a lo que ya teníamos muy complejo. ¿Vale? Entonces, no hay una causa, sino que hay muchas causas. El autismo no tiene una causa única, el idiopático, tiene muchas causas. Y además, tenemos en cuenta que no todas las personas, no todos los antecedentes familiares son claros. Puede ser que haya personas que tengan lo que se llama un fenotipo ampliado TEA, que es que sin llegar a ser un trastorno, porque realmente, como he dicho antes, no les produce ningún trastorno, sí que son peculiares en su lenguaje, en su sociabilidad, en su personalidad, que es muy perfeccionista o rígida, que tienen las funciones ejecutivas que no acaban de ir bien, tienen problemas para procesar la información, y eso sería lo que se llama un fenotipo ampliado TEA, que no nos permite un diagnóstico, pero vemos que hay alguna cosa que a veces interfiere en su día a día. Bueno, otra cosa que observamos, que hay 5 niños por cada niña. Aquí hay mucho que hablar, también lo sé, pero eso es lo que dice, es que si no la charla podría ser toda la semana. ¿Vale? Y también observamos que cuando los gemelos son idénticos, el riesgo de que los dos tengan autismo es del 80%. Y si los gemelos o son hermanos no son idénticos, el riesgo se acerca más o menos al 10%. Por tanto, la herencia tiene un papel importante en el autismo.
Y esta herencia, que ya hemos visto que todo esto que os he explicado antes de las bases y el genotipo y tal, tiene también su importancia con el ambiente. No olvidemos el fenotipo que os decía antes. Y a esto le podemos llamar una herencia multifactorial de rasgos complejos. ¡Hala, ya está! Ya nos he soltado el palabra, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa, básicamente, que esos rasgos son cuantitativos, ¿vale? Cualitativo es lo tengo o no lo tengo. Cuantitativo es lo tengo en mayor o en menor intensidad, que es lo que acabo de explicar para el fenotipo ampliado, ¿vale? Entonces son rasgos, la herencia multifactorial de rasgos complejos quiere decir que son rasgos cuantitativos. No es que estén o no, sino que su intensidad determina que podamos hablar de un problema o no. Además, como ya hemos visto, no hay un solo gen, sino que son varios genes que influyen y cada uno de ellos influye de forma débil, que es lo que os he mostrado en aquel gráfico con tantas formitas. Y el ambiente tiene mucha importancia en la expresión de estos genes y en el fenotipo. Y esto es lo que se llama una herencia multifactorial de rasgos complejos. Cuanto más intensos sean los síntomas, más fácil es pensar que es posible que haya una acción genética y que haya una alteración genética que los justifique. ¿Pero qué nos pasa? Pues que ante un mismo síntoma podemos encontrarnos que síntomas similares pueden ser determinados o causados o encontrar distintos genes y un mismo gen puede dar distintos síntomas, como nos pasaba con las proteínas al principio cuando os lo he explicado, ¿no? Es decir, como es una herencia compleja, un solo gen no nos sirve para mucho. ¿Y qué pasa con el autismo? Bueno, entonces podemos decir que el autismo es una herencia poligénica con una alta heredabilidad, puesto que hemos dicho que entre hermanos puede ser hasta el 10%, y todos sabemos que si el segundo hermano también tiene autismo, eso aumenta el 25% y así sucesivamente. Lógicamente, porque una vez más lo que no sucede no sabemos qué pasa. Si no tiene más hermanos no lo sabemos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, lo que os decía, aunque tengamos la secuenciación completa, otra cosa que nos pasa es que no sabemos para qué sirve cada gen. Entonces, como no sabemos para qué sirve cada gen, tampoco podemos sacar grandes conjeturas de lo que pasa en este momento, ¿no? De manera que, en resumen, los genes del autismo están implicados en la neurogénesis, el tipo de neurona, cómo crecen, cómo se organizan, cómo migran, en cómo forman sinapsis y en el metabolismo de estas sinapsis. Pero esto, evidentemente, está modulado también por factores ambientales, que ya sé que lo he repetido 2000 veces, pero es que lo que quiero que quede claro. ¿Y qué genes son? Pues bueno, conocemos algunos, los genes MET, que están implicados en estas funciones que os enseño aquí, y también tienen una relación con cosas de inmunidad y gastrointestinales, que podría ser una explicación de por qué las personas con autismo tienen más tendencia a tener problemas gastrointestinales. Aunque yo a veces encuentro un problema más sencillo. Si yo solo como yogur, pasta y natillas Danone, porque las otras no me gustan, eso es muy ambiental, ¿no? Vale. Y a lo mejor me causa un daño o algo, ¿no? Vale. También están los genes RELM, que están relacionados con la migración, las neuroliginas y las neuroexinas, que están relacionadas con la formación de sinapsis, y otros genes que están relacionados con la secreción de neurotransmisores y que sabemos que también aparecen en otros trastornos como las conductas, los TOC o las conductas obsesivas, ¿no? Y muy importantes también los genes supresores de tumores. En fin, no voy a daros una clase de genética porque no me creo que fuera de vuestro interés, os he engañado. Lo que quería decir es que los estudios genéticos en la práctica clínica no deben ser rutinarios y se debe tener siempre en cuenta los factores ambientales. No estoy diciendo que no se tenga que hacer estudio genético de las personas con autismo, que esto a veces se me malinterpreta. Claro que se tiene que hacer, pero como una contribución al conocimiento global. En la mayoría de casos a esa persona ese estudio genético no le va a decir nada, en la mayoría de casos. ¿Vale? Bueno, pues esto es un poquito lo que os quería decir. Y aparte, no he acabado, no os asustéis. Vamos a por la estructura. Todo esto, porque, vale, hemos hablado un poco de los genes que pueden influir, pero ¿qué pasa con la estructura de ese cerebro que hemos dicho que es distinto? ¿Qué sabemos de esta estructura? Pues es un desafío para el método clásico de la neurología, porque la sintomatología o las características propias del autismo, perdonadme lo de sintomatología, no sé si a alguien no le molesta, yo lo digo con toda la cosa, no porque piense que el autismo sea una enfermedad, sino porque es la manera también de llamar la atención sobre ello.
es muy difícil poner en relación clínico-anatómica el lenguaje con la sociabilidad y con la rigidez o las conductas repetitivas. No hay un centro de conductas repetitivas que esté alterado, no existe. ¿Vale? Entonces, y si a eso le añadimos todo lo demás que os he dicho, las dificultades del aprendizaje, de la percepción o de la epilepsia, que en conjunto, no cada una, están presentes hasta en el 70% de las personas con autismo, el 70% de las personas con autismo tienen algo más que autismo, otro problema asociado. Y además, no tenemos cómo explicar, no hay modo de explicar el autismo secundario, lo complica todavía más. El autismo asociado a otros. Pero por otra parte, es también una fuente muy importante de información. Yo creo que no se debe de despreciar el estudio de estos síndromes y de estas, por ejemplo, la parálisis cerebral, que también no se debe despreciar como fuente de conocimiento para el conocimiento de la fisiopatología, de la forma de desarrollarse el cerebro con autismo. ¿Vale? Bueno, lo primero que os decía era esto del crecimiento, ¿no? Este crecimiento ya lo hemos explicado, o sea que esto me lo salto, ya hemos dicho que era seguramente debido a esta apoptosis. Otras cosas que encontramos, ¿qué pasa? Que los estudios anatomopatológicos de niños con autismo pues son muy difíciles, porque los niños con autismo son personas perfectamente sanas. Y además, una fuente muy importante de conocimiento neurológico es la anatomopatología, es decir, el estudio del cerebro una vez muerto. Pero claro, todos entendemos las limitaciones que tiene esto. Primero, porque los niños con autismo afortunadamente no mueren jóvenes. Y segundo, porque cuando lo hacen, pues a veces no se hace el estudio convenientemente, porque en el lugar del mundo en el que vives no hay un lugar en el que puedas decir vamos a hacer este estudio, no tengas esa posibilidad. Pero la verdad que lo que sabemos, esto que os voy a explicar, tampoco aplica a todo el mundo. Son estudios que han encontrado estas cosas en personas con autismo. Pues en algunos casos se han encontrado lo que se llama alteraciones de la migración, que decíamos que pasaban en el segundo trimestre de gestación, las neuronas se iban al sitio que les tocaba. Pues se han encontrado muchas veces en niños que nacen prematuros también y que luego tienen algún problema y fallecen, que en la capa 1, la capa más profunda de la corteza cerebral, está alterada. ¿Vale? También se han encontrado que las células de Purkinje, que son las que están en el cerebelo, que el cerebelo es nuestro gran órgano de la coordinación, están en menor número o son menores de tamaño. ¿Vale? El cerebelo es el órgano que nos permite, junto con el cerebro, hacer movimientos fluidos, coordinar todas nuestras acciones. Cuando hay defectos en el cerebelo, sabemos que hay problemas de lenguaje, hay problemas en la motricidad y hay problemas en la percepción. Es decir, que más allá del cerebro, también hay otros órganos nerviosos que pueden entrar a formar parte de la fisiopatología del autismo. Y lo que os decía, este crecimiento de dendritas, que es excesivo, en algunos casos también se ha encontrado, que esto sería en la corteza cerebral de un niño con TEA y esto sería la corteza cerebral de un niño neurotípico. Dices, hombre, pues si tienes más conexiones, pues mejor, ¿no? Pues a lo mejor no, porque esas conexiones lo que probablemente pase es que lentecen el proceso cognitivo. Y si hay muchas conexiones a nivel frontal, lo que tendremos son un proceso cognitivo más lento a nivel de funciones ejecutivas. Si es a nivel temporal, pues a funciones del lenguaje. Si es en el parietal, pues de la percepción. Va a haber un enlentecimiento de los contactos neuronales y esto va a hacer pues, que la fluidez, la efectividad, la adaptabilidad sea menor. Insisto, no sabemos que esto suceda en todo el mundo, pero son datos que tenemos de estudios que hay. Y luego hay otra cosa que es un concepto teórico que se llama minicolumnas corticales, que sería la unidad mínima de funcionamiento en la corteza cerebral. No importan sus características, os las creéis, ¿vale? Son muy pequeñitas, tienen 30 micras, o sea, de diámetro, es una miseria, y más o menos en cada una de ellas hay entre 80 y 100 neuronas. Y están conectadas a través de la sustancia blanca con las otras estructuras cerebrales, pues con el tálamo o con las otras áreas de la corteza. ¿Y qué se ha observado en las personas con autismo? Pues que no en todas, insisto, en las que se ha hecho estudio, que en muchas de ellas estas columnas son más numerosas y más estrechas, con lo cual lo que pasa es que, y además en la sustancia blanca adyacente es más gorda. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una mala sincronización, ¿vale? Y esto podría explicar pues, algunos de los problemas de percepción o incluso la epilepsia. Y estos circuitos y conectividad también se pueden ver afectados, como ya he explicado, no voy a insistir mucho en ello, pero sí mostraros esta imagen
Porque estamos acostumbrados a pensar en el cerebro como que tiene áreas, ¿no? Esto es culpa de los neurólogos, hasta mitad del siglo XX hemos pensado así, que el cerebro tiene áreas, ¿no?, específicas y que cada área pues, que como que funciona así como por libre, como los módulos en un ordenador. No es verdad. O sea, todas las áreas están conectadas con todas las otras áreas cerebrales, porque si no el cerebro no podría funcionar como un todo. Y eso también parece ser que es algo que está alterado en las personas con autismo, que estas áreas cerebrales no están completamente bien conectadas entre sí, las conexiones no son las esperadas. Bueno, entonces esto... y luego estaría otra alteración que también se ha encontrado, sería un menor número de neuronas en espejo, que son aquellas neuronas que forman parte de ciertos circuitos que lo que nos permiten es imitar. ¿Vale? Y hay una infraconectividad. Hay estudios que bueno, este es un clásico, ¿no?, de Meitner, que no le he cambiado el nombre, de Melthoff, que no se me da muy bien esto, en el que pues, bueno, se hacía este experimento de ver cómo el bebé replicaba los movimientos de un adulto, ¿no? Y son muy importantes estas neuronas para la atención compartida, que es otra cosa que encontramos que está alterada en las personas con autismo. La atención compartida, como sabéis muy bien, consiste en que el niño te muestra algo para ver si tú compartes el interés por ese algo como hace él, ¿no? No basta con que te lo señale, sino que es necesario que te mire después de señalártelo. Porque lo que busca no es mostrarte aquello, sino tu reacción al mostrar. ¿Vale? Y al revés, tú también se lo puedes hacer y ver y observar cómo reacciona. Y eso también es un signo de detección importante, que cuando observamos que esto no está bien, pues hay que hacer ¡ep! Tampoco significa que todos los niños que les pase esto tengan que tener autismo. Puede ser simplemente que sean sordos, por ejemplo. Pero, bueno, simplemente. Vamos a ver. Pero sí que es una cosa que nos tiene que alarmar cuando la encontramos. ¿Vale? Y estas neuronas en espejo parece que son muy importantes, esta atención compartida es muy importante para el aprendizaje, incluso los pulpos lo tienen. Hay experimentos de pulpos que observan cómo a otro pulpo, cuando toca una pelota de un color le dan comida, y si toca la pelota de otro color le dan un calambre. Y el pulpo de al lado solo mira, y cuando le ponen a él la pelota, toca la de la comida. Luego, aprendido, ¿no? Y eso también nos pasa a nosotros los humanos, que con la observación aprendemos. Y otra cosa que también se ha encontrado es que los niños con autismo, cuando están leyendo una cosa que tiene un nivel de abstracción muy alto y se hace una resonancia magnética funcional, su nivel de conectividad es menor que el de un niño que no tiene autismo. Es decir, le cuesta más evocar cosas abstractas de lo que le cuesta a un niño que no tiene autismo. ¿Vale? En resumen, en cuanto a la estructura del cerebro, los defectos en la migración, de la coordinación cerebelosa, de la transmisión de la información lenta, lo que hemos dicho de las unidades de información, esto de la abstracción, todo esto lo que relata es que hay una infraconectividad. No en anatomía a lo mejor, pero sí en eficacia. Y, bueno, una vez más, el TEA secundario no sabemos cómo encajarlo aquí, así que también tenemos ahí un problema. Y ya vamos a hablar, por fin, ya casi acabando, de la conducta. Estamos consiguiendo. La genética lleva una anatomía concreta y esta anatomía concreta hemos dicho que va a determinar los procesos mentales, ¿no? ¿Y cómo son estos procesos mentales, la cognición en el autismo? Pues fijaros, en general, siempre hay alguien que me dice algo. En general, los seres humanos somos los que tenemos la esclera, lo blanco del ojo, más grande. Los demás mamíferos, si tenéis perros, gatos, caballos, no tienen una esclera tan... Siempre hay alguien que me dice, mi caballo tiene... Bueno, vale. Pero en general, no. ¿Por qué? Porque nos permite ver desde una gran distancia ese contraste del blanco sobre cualquier color del iris, nos permite ver hacia dónde miramos. Y esto sucede desde muy tempranamente. Desde muy tempranamente los niños, hacia los 9 meses, tomarse siempre todas las indicaciones de meses como una cosa precaución, ¿vale? Pero si entre los 9 y los 14 meses esto no aparece, una vez más, pasa algo. ¿Qué otras cosas se observan en los niños que tienen autismo? Pues podrían estar relacionados con esos problemas de percepción y con esa infraconectividad, lo que se llama una coherencia central. La coherencia central es que cuando yo te muestro un objeto, tú ves el objeto. Enseguida. Mira, es un cochecito, mira, es un balancín con forma de caballo. Pero el niño con autismo tiende a ver las figuras geométricas antes que la forma global. Y esto es un test que se llama así,
Desde las figuras enmascaradas, en las que se le pide a un niño pequeñito, de 8, 7, 6 años, depende de la edad, que identifique esa figura en el dibujo. Cuando no tiene autismo, le cuesta. Cuando tiene autismo, le cuesta menos. Evidentemente son test validados y evidentemente, y como siempre, habrá niños sin autismo que lo harán igual de bien que niños con autismo y niños con autismo que no les pasará esto, ¿vale? Pero es una información más. Bueno, por si alguien no lo había visto, pues lo remarco, aunque creo que se veía. Y la otra cosa es que las funciones ejecutivas tampoco están bien. Como sabéis muy bien, porque hay docentes en la sala y esto sé que lo sabéis, las funciones ejecutivas son las que nos permiten planificar una cosa, mantener la información que necesitamos para hacerla mientras la estamos haciendo, ejecutarla y evaluar cómo nos ha surgido. Y lo que nos permiten es unificar, ordenar y coordinar todas las demás funciones cognitivas. Y esto, pues en el autismo, debido probablemente a problemas de percepción y a problemas de infraconectividad, también está alterado. La referencia social sería otra cosa que desarrollan todos los niños. La referencia social es la capacidad de diferenciar las emociones básicas humanas en los gestos, ¿no? Eso no es la referencia social. La referencia social necesitamos reconocer que aquí hay distintos gestos que expresan distintas emociones, ¿no? Los vemos claramente: alegría, tristeza, asco, pena, sorpresa, miedo. Y lo primero que hace un niño cuando no hay problemas es diferenciar estas caras. Lo siguiente que hace es entender lo que significa cada una. Para eso necesita un adulto que le indique: eso es miedo. Hay teorías que dicen que es innato. Bueno, yo no lo sé, pero en principio necesitaría un entorno para entenderlo, ¿no? Y por fin responde de forma adaptada. Pues en los niños con autismo esto también puede estar alterado tan tempranamente como entre los 6 y los 9 meses, que es cuando empieza a aparecer. Y es cuando nos pasa que el niño con autismo, muchas veces muy pequeñito, es muy serio. Tú le sonríes y no te sonríe. Probablemente porque su capacidad de percepción no está bien. Igual ve trozos, no ve tu cara. Igual ve 2 ojos, una nariz, una recta y una boca. No ve el conjunto de una forma. Acordaros de lo que os decía de cuando yo estudiaba filosofía en el bachillerato. ¿Cómo será ver el verde? No lo sé. Estamos aquí intentando comprender el autismo mejor. No quiere decir que lo consigamos. Y otra cosa es la teoría de la mente, que también surge más adelante entre los 3 y los 5 años, que es la capacidad de darnos cuenta de que el otro tiene un proceso mental similar al nuestro. No es nada más. Yo sé que tiene un nombre muy así, pero es que el otro, cuando procesa la información, lo hace de una forma similar. Y para aclararnos, pues conversamos. Pero en principio asumimos que el otro ve el verde igual que lo veo yo. Y ve una emoción igual que la siento yo. Y eso es la teoría de la mente. Bueno, entonces, ¿qué le pasa al niño con autismo? Pues que las personas con autismo o con trastornos en el espectro autismo tienen un estilo cognitivo propio, porque su cerebro procesa la información de una forma diferente. Ya sé que el dibujo no os gusta, pero es para impactar. No es verdad. Muchos niños con autismo son súper simpáticos, sonrientes y no están así. Pero el dibujo es para impactar, porque si no, pues no hay mensaje. Todos ellos, como hemos dicho, tienen dificultades en el lenguaje, en lo social y en sus intereses. Pero es que además hemos dicho que hay problemas de percepción, con lo cual es posible que sea por eso que tienen poco contacto ocular, poca gestualidad, a lo mejor por lo que estoy diciendo de la percepción. La motricidad está alterada, tienen estereotipias, tienen rutinas, a veces les cuesta hacerse el cordón de los zapatos. El insomnio, porque a lo mejor están pensando en sus intereses y esto les impide dormir. Esto es bastante frecuente en niños de cierta edad. No se quedan dormidos porque están pensando en aquello que les ha llamado su atención a lo largo del día y en lo cual no pueden dejar de parar de pensar. También puede ser que haya problemas de aprendizaje, porque hemos dicho que les cuesta planificar y les puede costar abstraer. Y son, pues eso, poco imaginativos, ¿no? Puede ser que tengan muchos problemas de rigidez y poca empatía. No que no tengan empatía, no que no quieran, no que no sientan, sino que ese reconocimiento de la teoría de la mente en el otro les resulta muy difícil. Bueno, todo esto genera ansiedad, porque la mayoría de niños con autismo no tienen discapacidad cognitiva, tan importante como para no darse cuenta de que no les pasa lo mismo que a sus compañeros. Y esto genera mucha ansiedad, que creo que María os hablará después de este tema. Y para quitar esta ansiedad, pues bueno, María os lo explicará mucho mejor, pero ¿qué tenemos que hacer? Facilitar la comunicación. Cosas positivas. Facilitar la comunicación, seguro. Facilitar o intentar mejorar las habilidades sociales, seguro. Mejorar la forma en la que presentamos los
conocimientos académicos, seguro. Mejorar el insomnio, eso me toca a mí, ¿no? Y los aprendizajes académicos, como os he dicho también. ¿Qué cosas? Y la motricidad, todo eso podemos hacer con atención temprana, algunas veces con medicación, algunas veces, pues si tienen un TDAH, si hay realmente un momento obsesivo grave o una ansiedad, pues eso también se debe tratar médicamente si es necesario, porque no rechacéis cualquier ayuda que sea. Cuando alguien nos proponga un medicamento, mira, os voy a dar un consejo práctico, al menos yo se lo digo a la gente. Digo, mire, le vamos a poner a su hijo lo que sea. Melamil, por decir algo muy ya he dicho una marca. Aquilea Sueños, por decir otra. Esta es más barata. Vale la mitad. Bueno, qué mala. A ver, cuando yo le digo eso a una persona, yo espero que me diga, ¿con qué objetivo? Y a veces no me lo dicen y le digo, no me ha preguntado lo que me tiene que preguntar. ¿Para qué te pongo el fármaco? ¿Para qué? Otra cosa es que lo consiga, pero si yo te lo pongo será por algo. Y podemos probar, siempre que estemos todos probar cosas médicas, no cosas de agricultores. Yo cuando se me mueren las lentejas, que no tengo ninguna, es igual, cuando se me mueren los geranios me voy al agricultor y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Qué tienes bueno para los geranios? No me voy al médico. Pues al revés igual, digo yo. ¿No? Si tengo un problema de aprendizaje, claro. Cuando tengo un problema pedagógico, yo no le digo al maestro lo que tiene que hacer, le explico o le intento explicar cómo es el proceso mental de la persona, que es lo que yo puedo entender, y el maestro, que es el pedagogo, elegirá qué cosas son mejores para ese niño, no para Paquito si es María y no para María si es Fernando. ¿Vale? Bueno, entonces, eso podemos hacer. Y medicaciones, cuando alguien nos ofrezca una medicación, siempre preguntar con qué objetivo y por qué. ¿Por qué me la pone? Porque no duerme bien. ¿Y con qué objetivo? Con este. No, pero concilia bien, pero luego se despierta a medianoche. A veces la melatonina puede funcionar, pero sabiendo que ese no es la diana terapéutica de la melatonina. La melatonina es facilitar la conciliación del sueño, no mantenerlo. A veces lo haces y, oye, pues mantiene más, por lo que sea, pero sabiéndolo, ¿vale? Y hablo de la melatonina, que es el fármaco más absurdo. Pero si el niño tiene ansiedad y alguien propone un ansiolítico, hombre, pues vamos a valorarlo. Tampoco se habla de dárselo de por vida, pero a lo mejor si lo frenas un poquito, y no hablo de dosis extraordinarias. Eso está fuera de la conferencia, ya acabo. Pero cuando tú das un fármaco en niños que sabemos que tienen una conectividad diferente, que sabemos que tienen una formación neuronal distinta, no esperamos que el fármaco tenga la misma respuesta. La mayoría de estos fármacos están diseñados para adultos y luego se han usado en niños. No espero que... Entonces, ¿qué hago yo personalmente? Bajo la dosis mogollón. Y a veces con dosis que teóricamente no hacen nada, consigo bajar un poquito la ansiedad. Y no de por vida, ni mucho menos. Pero si el niño está menos ansioso, va a ser mucho más fácil trabajar todo. Y hablo de niños de cierta edad, no de niños de atención temprana de 3 años, pero niños de 5, 6, 7 años, a veces esto no va mal de forma puntual. Bueno, fin de la esta. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues podemos usar algunas cosas del autismo para traernos a nuestro interés, aquello que les interesa, lo que es rutinario para ellos. Eso, en vez de intentar romperlo, usarlo como elemento de atracción para otra cosa que quiero que haga. Porque si no, va a hacer ver que me hace caso, pero vosotros notáis perfectamente que está pensando en lo suyo. Y te dice, sí. ¿No? Yo que soy ya mayor, siempre pienso en los tebeos de final de Mortadelo, cuando tiraban al superintendente por un barranco, ¿no? Decía, parece que oigo un pajarillo. Pues eso es lo que pasa. Te están escuchando así, pero ellos están a lo suyo, ¿vale? Y luego, y esto es muy controvertido, pero yo lo explico y no digo que se tenga que hacer, yo creo que lo del contacto ocular no hay que insistir tanto. Porque ¿qué pasa con el contacto ocular? Muchas personas con autismo no pueden recibir información por 2 sitios a la vez, porque se confunden. Si te miran, no te escuchan, si te escuchan, no te ven. Cuando una persona con autismo no te está mirando, quizá te está escuchando. No insistas en que te mire. Hablo en general. Si a esa persona no le pasa eso, no. Pero es una cosa a tener en cuenta, ¿vale? Bueno, entonces, y ya así para acabar, esto me lo quería saltar, perdón, no se ha borrado en la diapo. Para acabar, pues lo que queremos decir es que la atención al niño con autismo debe ser individualizada, teniendo en cuenta que tiene dificultades en su percepción, o puede tener dificultades en su percepción, seguro que tiene dificultades en el lenguaje y la comunicación,
seguro que tiene dificultades en comprender las experiencias externas y su experiencia previa suele ser mala, porque no, a veces se le ha insistido a hacer unas cosas de una manera, entonces se niegan a hacerlas de otra. Y tener en cuenta que la novedad puede ser lo que para los demás no es una dificultad, para ellos puede ser una dificultad y necesitan más tiempo para hacer según qué cosas. Porque su proceso mental ya hemos dicho que es diferente y por tanto debe ser individualizado. Y luego no olvidar que en el 70% de los casos pues hay otras alteraciones que acompañan al autismo, la principal de las cuales es la epilepsia. Y esto, perdón, me vais a permitir también que me lo salte un poquito así más rápido. Bueno, no, mira, no me lo voy a saltar. Total, solo me voy a pasar 2 minutos. ¿Qué es lo que pasa? Que esos circuitos anómalos favorecen que haya una estructura cerebral anómala. ¿Y qué fue antes, el autismo o la epilepsia? Pues no lo sé. Muchas veces esto es indistinguible, ¿vale? Lo que sí sabemos es que es mejor tratar la epilepsia en cuanto aparece, porque sabemos que si no va a perpetuarse la interconectividad de estos circuitos y va a empeorar el funcionamiento final. Simplemente esto es para deciros que esa epilepsia tiene una base genética y una base estructural y que cuando es una epilepsia muy precoz interfiere la formación de esos circuitos que hemos visto y lo que causa es que esos circuitos estén poco integrados y que haya una gran regionalización, es decir, los circuitos con epilepsia favorecen el aislamiento de ciertas zonas cerebrales y esto hace que haya dificultades cognitivas. Bueno, y por último ya, ahora sí, de verdad, la cognición es algo muy complejo que consta de todos estos elementos, el lenguaje, funciones ejecutivas, y por eso digo que cuando hablamos de trastorno del espectro autista, que por supuesto es una entidad muy reconocible, no debemos olvidar que es un trastorno del neurodesarrollo y que creo que lo debemos de manejar un poco como tal. Entonces, cuando hablamos de los trastornos del neurodesarrollo, establecer esa barrera infranqueable entre el autismo y el resto de trastornos creo que no es bueno. Creo que es bueno visualizarlo como algo más global, en la que un trastorno del neurodesarrollo y el trastorno del espectro de autismo convergen en muchas cosas, y en esa convergencia pues es en el sentido que podemos hablar de una disfunción o un desarrollo cerebral atípico, ¿vale? Recordemos una vez más todas estas características que os he dicho y quería dejaros con este... Ay, no, con esto no. Bueno, eso también. Quería dejaros con el cuadro anterior final. He querido correr demasiado porque me he pasado del tiempo, soy consciente. Creo que este cuadro, si lo queréis... Vale, no es mío, ¿eh? Yo solo lo he traducido y lo he puesto en coloritos. Es de Myers de 2013, del Lancet, pero creo que es un cuadro que nos ayuda muchísimo mejor a comprender esto. Bueno, ya nada, solo era dejaros un poco de propaganda mía, que ya me conocéis, y ya está. Muchas gracias por haberme escuchado. No sé si hay tiempo de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a María José. Si alguien quiere que levante la mano visiblemente, que si no, no me entero. Hola. Mira, una pregunta. ¿Es que hay alguna forma de diferenciar, saber qué síntomas en un niño es hiperactividad y qué está relacionado con ansiedad? Porque a mí me está costando una barbaridad. ¿Hiperactividad y ansiedad? Sí. No sé si es una cosa o es otra. Esa pregunta es para un psiquiatra, esto es trampa. A veces es muy difícil y muchas veces genera un falso diagnóstico de TDAH. Eso es verdad. Pero yo creo que la clave está en valorar el resto de funciones ejecutivas. Aunque también se pueden ver afectadas, el resto de funciones ejecutivas, lo que hace el TDAH y la ansiedad, ambas cosas causan una disminución en la memoria de trabajo. Es decir, el tiempo que alguien retiene la información para hacer una tarea que está haciendo, ¿no? Tiempo necesario que alguien retiene la información de la tarea que está haciendo. Esto está afectado tanto en la ansiedad como en el TDAH. Primera cosa, en el TDAH está alterado toda la vida. En la ansiedad, no necesariamente. Segunda cosa, en la ansiedad no hay alteración de otros problemas. Por ejemplo, en el TDAH hay problemas para la secuenciación. Cuando tú le pides a un niño con TDAH que se aprenda las tablas de multiplicar, que no deja de ser una secuenciación memorística, prefiere muerte.
Cuando le dices a un niño con TDAH, por favor, hazme un esquema de la clase de historia de Cristóbal Colón, de descubrimiento de América, prefiere muerte. Se sabrá los nombres de los hermanos Pinzón de memoria, pero no será capaz de estructurar qué es lo más importante de cada cosa. La ansiedad puede afectar esto, pero no es tan habitual. Al final, a veces, claro, eso que he intentado explicar toda la charla, las diferencias no siempre están tan claras y siempre hay personas que estarán en lo que podemos llamar zonas grises, que puede haber afectación un poco de todo. No sé si contesto a tu pregunta. Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, como el tratamiento creo que está distinto. Efectivamente. Cuando hay mucha duda, se debe de consultar al neurólogo y al psiquiatra, a los dos. No por tirar cosas a mí esto, sino porque a veces, para valorar según qué cosas, es necesario que las valore el neurólogo. Hombre, siempre tiene que ser la familia, siempre, siempre. Porque si los padres no están de acuerdo en valorar eso, pues a lo mejor lo que hay que hacer es... No, me refiero que me dicen, a ver, pero dime tú lo que te pasa para saber distinguir si es ansiedad o es hiperactividad. Ya. Y nosotros a veces Bueno. no acabo de distinguir. ¿Pero te dedicas, perdona? No, yo soy padre de 2 nenes. Ah, vale. No, 8 años y TEA grave, quiero decir. claro. Bueno, y luego pues en el TEA grave, claro, las dificultades atencionales, creo que implícitamente explica un poquito los motivos de por qué pueden estar dificultada la atención, dificultada la génesis de la ansiedad. No sé si alguien quiere hacer más preguntas. Hola, vamos a ver, mira, has hablado de desarrollo y de trastorno del neurodesarrollo. Si restaras esos dos estadios, ¿vale?, te daría exactamente las dificultades que tiene el niño, en las áreas que tiene el niño. Primero, ¿piensas que hay que respetar ese orden a nivel de neurodesarrollo en las terapias? Y segundo, ¿qué área del cerebro es modificable con las terapias y o experiencias? No sé si me he explicado. Me dices que si consiguiésemos establecer un patrón de desarrollo, ¿no? Pues imaginemos un dibujo, patrón de desarrollo, y encima le ponemos el patrón del niño, la resta que nos quedaría serían las dificultades del niño. Bueno, ojalá. Porque ya hemos dicho que una de las cosas que nos pasa es en la conducta es la interacción del medio. Entonces eso cambia constantemente, es constantemente dinámico, con lo cual puede ser que haya mucho solapamiento de cosas que no queden claras. ¿Qué circuitos se modifican con la atención temprana? Todos. Es que un niño que no tenga ningún problema, si tú lo estimulas a unas cosas, hará esas cosas. Y si tú lo estimulas a otras, hará otras. La lógica de la atención temprana es ayudar, acompañar, que no cambiar. Porque si es una condición genética y no se puede modificar, eso hay que tenerlo aquí metido. Pero si tú acompañas, ayudas, mejoras la comunicación en áreas muy tempranas. Es bueno empezar con lo motor. Lo que es bueno es hacer una atención temprana global, que el fisioterapeuta, si tiene un problema motor, además le esté hablando. Que es lo que sucede en el entorno natural. Tú a un niño no le enseñas primero a andar y cuando ya habla le empiezas a hablar, sino que le hablas todo el tiempo. Y a un niño cuando aprende a andar no dices, pues ahora ya está, sino que le propones juegos y cosas para que mejore su motricidad. Creo que era esto un poquito. Y luego, lo que decía, la interconectabilidad o la interconexión de todas las áreas del cerebro es muy importante. Por eso también la atención temprana, aunque sea muy dirigida, por ejemplo, a la logopedia, a las habilidades sociales, a la psicología, siempre debe tener en cuenta todas las áreas del niño en todo momento y el entorno natural y familiar. Si no, no es atención temprana. No sé qué es, pero quizá rehabilitación, que quieren ahí. Pero eso, ¿qué vamos a rehabilitar si no hemos habilitado nada? No sé. Lo digo por aquello de los recortes y tal. Está de moda. Hola. Mira, yo quería preguntarte sobre qué se podría hacer o cómo distinguís cuando se recomienda medicación para tratar las conductas repetitivas a las conductas obsesivas, ¿no? Porque a veces como que hay como un continuo, ¿no? Y es muy difícil recomendar o pensar qué es lo que es más adecuado para trabajarlas.
Pues como en todo esto, claro, cuando no tenemos clara el mecanismo por el que se produce un problema, en este caso el autismo, surgen dentro de la medicina ortodoxa, científica y que busca el bien, surgen modas, intentos desesperados humanos de hacer algo. Entonces yo ya tengo una edad y hubo una temporada en la que a todos los niños con autismo se les trataba con risperidona o similares, porque se pensaba que me disminuía las obsesiones, mejoraba el contacto y era mejor. Hoy en día hemos avanzado en este conocimiento y sabemos que no todos los niños lo necesitan. Estamos un poco en el otro lado del péndulo, no se lo ponemos a nadie. Pero yo sí pienso que algunos niños, que es lo que he dicho antes, quizá con dosis bajitas puedan funcionar mejor. ¿Cómo lo podemos saber? Jolines. Si lo supiera yo, tendría, no sé, no hay una fórmula matemática, porque como cada niño es cada niño, lo que hay que hacer es valorar, ver realmente en qué grado de obsesiones, cómo está, si realmente piensas, y luego si pones una medicación, al menos yo lo hago así, no lo ves en 5 meses. Tú pones una medicación y lo ves en el tiempo. Como todas las medicaciones del sistema nervioso central se deben de pautar de forma progresiva en aumento, no se pueden dar a la dosis total de golpe porque sientan mal, pues tú debes de ir valorando a ese niño, sobre todo cuando llega la dosis inicial que tú has pensado que era buena, que sueles empezar con una dosis infraterapéutica, que suele ser al mes. No puede ser que pongas una medicación y digas, o no puede ser que pongas una medicación y puesto que se la ponemos a pocos, no le des una forma para que pueda contactar contigo si pasa algo, o si te pasa esto, haz esto. Que también los médicos a veces nos gustaría tener 10 manos así, rollo, pero no tenemos, ¿sabes? Entonces, esa sería mi recomendación. Intentar no dárselo a nadie, pero aquel que se lo das, una vez más. ¿Por qué has pensado que esta medicación es buena y con qué objetivo la das? Si el médico te contesta estas 2 cosas, pues oye, si no te las sabe contestar, pues está aplicando un protocolo. Y hemos dicho que aquí el protocolo no sirve de mucho. Es una opinión, ¿eh? Muchísimas gracias. Tenemos ahora un café fuera. Os pedimos, por favor, que a las 12 estéis todos de vuelta adentro para continuar, que si no luego no nos da tiempo a todo.